Primero que todo, ¿verdad? Antes del estudio, antes de iniciar el estudio, oramos al Señor pidiéndole que nos dé dirección, que nos dé la libertad para todo lo que se haga sea bajo el fundamento de la palabra del Señor, ya que la palabra dice, todo lo que hagamos sea hecho de palabra, dice, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Por ende, creemos que el centro de estos estudios es el Señor, ¿verdad? Amén, Y Él gloria es a el que Dios. nos dirige. Al final acá yo creo que el que habla no soy yo, sino el Señor. Él es el que pone la palabra. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y ya el Señor, ¿verdad? La sabe toda. Por ende, es importante siempre poner todo en la mano del Señor, pidiéndole a Dios que sea su Espíritu Santo en esta hora, hablándonos a cada uno conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre eterno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti clamamos, Señor, en esta noche, pidiéndote, Dios, que tú perdones toda falta, toda flaqueza, toda debilidad, Señor. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo, para creer y confiar en tu poder que es grande y que sobrepasa todas las cosas. Pedimos, Señor, que al hablar de este tema, Padre, cuyo fundamento sea tu palabra, pueda ser dirigido a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que tú seas guiando nuestros pasos, nuestros pensamientos, y danos dirección, Señor, en lo que hemos de llevar a cabo en esta noche. Sea el tema del matrimonio, Señor Dios amado, un tema de bendición en cada uno. Señor, oramos para que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, la gloria, que podamos ser sensatos y podamos poner esta palabra por obra. En el nombre de Jesús, bendiga a cada uno donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que ahora en este momento el entendimiento de cada uno se abra para poder entender y comprender lo que tu palabra nos manda y lo que tu palabra nos habla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, muchachos, ¿qué tal a nivel general? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está su vida espiritual? Estamos de hecho un fósforo aquí, estamos de hecho un fósforo. Estamos encendidos. Qué glorioso. Vieras Perfecto. qué bonito estuvo el culto el domingo, René, estuvo muy bonito. Me contaron Sí, que sí estuvo el culto muy bonito. Qué bueno, estuvo mi hermano, épico. qué bueno que pudieron gozarse en el Señor. Eso es Mm, lo que nos manda el Señor. Creo que el Señor conoce y sabe qué deseo usted tiene. Para mí todos los cultos son bonitos, ¿verdad? sí, amén. Creo que al final uno es el que se hace el culto. Al Mm, final, el que preside es solamente un instrumento en las manos del Señor, pero en realidad el Señor es el que da la dirección, ¿verdad, hermanos? amén. Eh, Muy importante, creo que es muy importante saber, saber que vamos a profundizarnos hoy en un tema un poquito, ciertamente, intrigante, un poquito importante, poquito no, bastante, creería yo, el cual es el tema del matrimonio. Entonces, creo que bueno, el que ha venido con el corazón dispuesto a que el Señor le aclare ciertas dudas o estas cosas, creo que esta es la noche, ¿no? Para que. Pero antes de comenzar, yo creo que este tema, hermano, es un tema un poquito como de ponernos a ver y ponernos a analizar cada uno. ¿Qué pensamiento tiene cada uno sobre el matrimonio? Me gustaría iniciar por Isaac y luego Gerson, así sucesivamente. Me gustaría que cada uno me diga qué piensa sobre el matrimonio ¿Qué piensa en qué aspecto? Porque es una pregunta muy abierta. en, en todos los aspectos. De todos. Eh, de- Para ustedes, ¿qué es? Bueno, para más fácil, para ustedes, ¿qué es el matrimonio? Empezando porque Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? A Adán y a Eva. Y creó a Eva para que fuera una compañera de Adán. Pero los dos nos complementamos, hombre y mujer. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Somos
seríamos un equipo, yo estoy solo. Este, sería así como un equipo, básicamente, para apoyarse Sí, sí, mutuamente uno al otro. yo concuerdo, bueno, estoy de acuerdo con Isaac. En realidad creo que es como la unión ya formalizada en Cristo de dos personas que tienen un norte, tal vez comparten sueños, ¿verdad? Entonces creo que va por ahí, más o menos. Claro. ¿Alguno más que quiera aportar algo más? Creo que habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, Habemos bueno, 7. pues es ese apoyo, tanto material como espiritual, ¿verdad? Siempre es importante remar para la misma dirección y siempre bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Claramente. Y Perfecto. eso, que sea la ayuda idónea y que no sea un yugo desigual y que sea siempre para edificación y todo lo que nos acerque a la santidad y a Dios. Amén. ¿Quién más? Bueno, yo creo que el matrimonio como tal, ¿verdad? Bíblicamente, bueno, tiene su fundamento, ¿verdad? Yo creo que el fundamento en todos tiene que ser Cristo, ¿verdad? En todos siempre el fundamento tiene que ser Jesucristo. Por ende, es importante ver y meditar. Meditar cómo, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida. Al final, creería yo que, bueno, que cada uno, ¿verdad? Concuerdo con lo que dice Isaac. Creo que el matrimonio, creo que es una palabra muy pesada. Creo que es una palabra en donde a veces creemos que casarse es nada más casarse, ¿verdad? Creo que a veces pensamos que casarse es como decir, voy al abogado, me caso, pido que me hagan una ceremonia en la iglesia y todo terminó ahí. Pero el matrimonio es una responsabilidad. Y a veces hay que entender algo, muchachos, y es que la palabra de Dios nos habla que dice que nosotros tenemos que ser todos de un mismo sentir y un mismo parecer, cosa que a veces cuesta, cosa que a veces tal vez nos va a costar a nosotros. Si ustedes meditan la palabra matrimonio como tal, aparece en la Biblia en eso de 20 a 45 veces la palabra matrimonio. Es importante, por eso os decía qué opinaban acerca del matrimonio. A veces nosotros creemos que un matrimonio conlleva nada más casarse, ¿verdad? Lo primero es que para que un matrimonio esté exactamente fortalecido, no es que va a estar bien porque perfecto no va a ser, pero hay que entender que un matrimonio para que permanezca tiene que estar fundado en Cristo, ¿verdad? Un matrimonio tiene que estar fundado siempre en Cristo. Ahora, en la juventud hay que saber primeramente qué es un matrimonio. La Biblia dice, y vamos a comenzar desde lo antiguo hasta lo nuevo. Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. La palabra nos habla. Paz, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero no dice que los dos van a vivir
siempre separados. Dice que los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre y la mujer podrán tener pensamientos diferentes, pero ya en el casamiento ya los dos tienen que ver la manera de que esos pensamientos sean uno solo. Hay que entender, ¿verdad? Que ya en un matrimonio ya no vas a ser solo tú. Ya ahora vas a ser tú y otra persona, pero van a tener que ser una sola carne delante de Dios. Quiero que entendamos que el matrimonio no comienza el día que nos casamos. El matrimonio no comienza el día de que el hombre llega al altar, la mujer llega al altar. El matrimonio comienza antes de llegar a la boda. El matrimonio comienza antes de llegar principalmente al acto del casamiento. Todo es un proceso en la vida del ser humano. Todo es un proceso, una preparación. ¿Y por qué nos preparamos? Para que nuestro corazón y nuestro carácter y vida espiritual estén verdaderamente fortalecidos. Antes de casarse con una persona, primeramente usted tiene que conocer. Tiene que ver si esa persona, lo primero, tenga a Cristo en el corazón. Que esa persona busque ciertamente un acercamiento al Señor. No es que con esto diga que los mundos no pueden cambiar, sino que como creyentes tenemos que saber que la palabra dice que no podemos unirnos en yugos desiguales. Tenemos que meditar que Dios no solamente quiere que nosotros nos casemos, sino que Dios primeramente quiere que nosotros aprendamos a caminar con Él. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios, el mismo Dios se encarga de irnos enseñando y de irnos fortaleciendo y de irnos preparando para ese día, ¿verdad?, en donde vamos a tener que contraer matrimonio. Pero antes de eso viene el proceso. Viene el proceso en donde el hombre y la mujer comienzan a conocerse. Viene el proceso en donde el hombre y la mujer ven, porque tampoco vamos a llegar al matrimonio y casarnos con cualquier persona. Antes hay que conocerlo. Antes hay que asegurarse que esa persona nos va a ayudar a crecer en el camino. Nos va a ayudar a estar preparados. Que en las luchas y en las pruebas esa persona va a estar ahí. Porque recordemos que ante todas las cosas, primeramente, tiene que ser Dios. Hay quien que en el matrimonio dice, no, es que primero es mi esposa. No, en todo siempre primero tiene que ser Dios. Y en todo siempre tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que habla Mateo capítulo 6, verso 33. Donde dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que saber que antes de buscar esposos o esposas, tenemos que saber que el joven como tal tiene que primeramente buscar a Dios. Tener una cercanía con Dios. Tener un fundamento basado con Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender que no debemos convertir una relación sentimental en el centro de nuestra vida. Cristo siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. Yo no puedo poner a mi esposa, ¿verdad?, antes que a Dios. Siempre Dios tiene que ser el primero. La palabra es clara y la palabra dice, mas buscad primeramente. Porque ciertamente, hermanos, muchas veces estamos buscando primero lo carnal y luego buscamos a Cristo. Hay que entender que en el camino del matrimonio, lo primero que siempre hay que hacer es pedirle dirección a Dios. Señor, ayúdame. Señores, está esta persona. Señores, aquí. Señores, allá. Y saber que necesitamos acercarnos a Dios. Pero viene una pregunta clave. ¿Estamos buscando primeramente a Dios o estamos buscando la pareja o la carne? Creo que principalmente y personalmente mi persona,
tiene que estar primeramente buscando a Dios. Tenemos que estar con una base en Cristo. Si Cristo está en nosotros, Él va a poner la persona indicada y la persona correcta en nuestra vida, en nuestro camino. Por alguna razón o circunstancias, he querido comenzar hablando del matrimonio porque el matrimonio es parte del diseño de Dios. La Biblia habla en Génesis capítulo 2, verso 18. Tal vez alguno pueda darle lectura. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré, no dice caída. No dice le voy a hacer un tropiezo. Dice le voy a hacer una ayuda idónea. Dios le puso a la mujer ahí en ese momento en el huerto Adán para que crecieran mutuamente, para que pudiesen crecer, para que la mujer sirviera al hombre como una ayuda y al igual el hombre le sirviera a la mujer como ayuda idónea. Al final en este camino, a veces en el matrimonio viene el machismo, en donde entonces el hombre dice, por cuanto Dios me creó a mí primero, entonces yo tengo que poseer de la mujer. Tenemos que entender que dice la palabra que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. En el matrimonio tiene que ser totalmente algo, ayudas idóneas, en donde los dos se ayuden mutuamente. Dios crea el matrimonio como principios de una unión entre un hombre y una mujer. La misma palabra nos habla que dice que eso fue el principio. Y dice que ya ahora en la gracia, por medio de Cristo, Jesucristo comienza a confirmar el diseño que Dios ya traía. Y es donde nos habla ya en Mateo capítulo 19, el Evangelio según Mateo capítulo 19, verso 4 hasta el 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Dios muestra, Jesucristo viene y muestra, y tenemos que entender que el matrimonio no debe verse solamente como una tradición, como algo que solamente va a ser por un tiempo. El matrimonio hay que verlo, que la Biblia misma lo dice. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que quiere dar a entender eso? Que es necesario que se ayuden mutuamente. Cuando están casando a una pareja, el pastor o el que los esté casando, ministro, por lo general siempre dicen las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud, porque el matrimonio consiste en estar en todo tiempo. El matrimonio consiste en apoyarse en todo momento, sea en la salud, sea en la enfermedad, sea en lo que sea. Al final recordemos que la Biblia nos habla del amor y yo creo que el fundamento principal en un matrimonio tiene que ser el amor, el respeto. Cuando hay amor y cuando hay respeto, ese matrimonio va a ir siempre caminando de lo más bien, siempre y cuando el fundamento firme sea Cristo. Jesucristo es el único que puede fortalecer una relación de un matrimonio. Ahora, tenemos que entender algo y es que el joven debe cuidar su corazón, porque ciertamente el enemigo siempre va a llegar y es importante entender que al final el enemigo no te va a poner alguna cosa fea adelante. Siempre te va a poner cosas bonitas, cosas que ante nuestros propios ojos dice uno, bueno, me parece bien.
Seguramente que con esta persona es la que me debo casar, pero hay que ver si esa persona ama a Dios, si esa persona busca a Dios, porque si esa persona ama a Dios, te va a amar a ti. Si esa persona respeta a Dios, te va a respetar a ti. Recordemos que el amor puro siempre va a ser el amor de Dios. En la tierra podrá usted casarse con la mejor persona, pero siempre el amor que va a permanecer es el de Cristo. Pero en un hogar siempre el amor que debe permanecer es el de Cristo. Antes de todas las cosas, Cristo tiene que ser. Yo recuerdo, y voy a poner un ejemplo, cuando yo acepté al Señor, a los 8 años, yo recuerdo que ese día yo supe que en ese momento era Cristo y yo nada más. Mi papá y mi mamá estaban y siempre han estado ahí ayudándome, estamos en iglesia, estamos luchando, pero al final dice la palabra que ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada uno tendrá que velar por sí mismo. Y así mismo, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque siempre, aunque usted esté casado, sí, ya va a tener una ayuda idónea, pero siempre tiene que saber que Cristo tiene que ir en lo primero. Cuando en un hogar y en un matrimonio Cristo va de primero, ciertamente Él va a guardar de ese matrimonio. Él va a guardar de las vidas de esas personas. Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Ahora tenemos que entender que tenemos que guardar nuestros corazones. Porque yo quiero que entendamos algo. Los sentimientos pueden ser muy fuertes. Y los sentimientos pueden ser demasiado bonitos, demasiado fuertes. Pero algo que hay que entender es que no todo sentimiento significa que una relación viene de Dios. Usted podrá tener sentimientos muy fuertes por alguna persona, podrá decir usted que la ama, podrá decir usted que la quiere, pero primero usted tiene que ver, Señor, ¿es esta persona para mí? Señor, ¿es esta la ayuda idónea? Recordemos que por allá, y voy a poner el ejemplo, cuando Job dice la palabra que le aconteció todo lo que venía, todo lo que le pasó, dice la escritura que venía Satanás y lo golpeaba duramente. Y cuando Satanás le quita o Dios permite que el diablo toque las cosas materiales de Job, dice la palabra que Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y dice la palabra que luego Satanás volvió y dice la palabra que ya tocó la salud de Job. Y dice la escritura que cuando Satanás toca la salud de Job, dice la palabra de Dios que le agarró sarna. A Job le agarró sarna. Y dice la palabra que vino la mujer, la esposa de Job, y le dijo, ¿qué esperas tú para maldecir a Dios? Lo primero que hay que entender es que esa mujer no era una ayuda idónea para él. Porque hubiera sido una ayuda idónea, ella llega, lo fortalece, oran, tratan de ayudarse mutuamente. Pero qué difícil, porque la mujer llega y lo que le dice es, maldice a Dios y muérete. Yo creo que en esa mujer no había amor, primeramente para Dios, porque una mujer o un hombre temeroso de Dios nunca va a decir eso. Y segundo, no había amor para él, porque lo primero que hay que entender es esto, que si no hay amor para Dios, tampoco va a haber amor para ti. Si en una persona no existe el amor de Dios, esa persona no te va a poder amar a ti. Ahora tenemos que entender que no debemos tomar decisiones solamente porque sentimos, porque es que yo siento esto, es que yo siento lo otro. No, primeramente hay que ver qué es verdaderamente lo que esa persona tiene de parte de Dios. ¿Qué me hace crecer?
¿Qué me hace buscar? Porque no solamente hablamos, hay quien que dice, bueno, esta persona es licenciada, esta persona me va a poder ayudar económicamente, pero te has preguntado cómo será esa persona en una vida matrimonial, en una vida de un crecimiento espiritual. Porque al final, muchachos, yo quiero decirles que al final no es lo mismo un noviazgo en el mundo que un noviazgo en la iglesia. No es lo mismo un matrimonio mundano que un matrimonio cristiano. La palabra fomenta y la palabra dice que en el matrimonio y en todo lo que vivimos en la tierra, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque al final no podemos dejarnos llevar solo por la carne. Hay que fijarse a ver si la vida espiritual de esta persona nos va a ayudar a nosotros a crecer. Porque tal vez tú estás renco, perdón por la expresión, pero tal vez tú estás renco y viene otra persona, en lugar de ayudarte, y viene y te echa una zancadilla, te va a hacer caer. Necesitamos personas en las vidas que nos hagan crecer, que nos apoyen en el camino del Señor. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. La voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Por ende, creo yo que la santificación va a ir por encima de todas las cosas. Si usted busca la santificación, Dios lo va a ayudar. Ahora, si usted analiza el pasaje, dice que os apartéis de fornicación. Yo creo que la fornicación, quiero explicar qué es la fornicación. Porque a veces creemos que la fornicación es cualquier cosa. Y la fornicación no es cualquier cosa. La fornicación, hermanos, creemos que es nada más estar viviendo con una persona. La fornicación ya y estar con esa persona y no casarse. Quiero que entendamos que la fornicación, estuve viendo que la fornicación es la relación sexual entre personas que no están casadas, considerada como un pecado o conducta inmoral según la tradición bíblica y religiosa, ponen ahí. Pero quiero que entendamos que la fornicación no es solo a la hora de tener una relación sentimental o una relación con otra persona. Usted con su propio pensamiento, usted puede fornicar en su mente y en su corazón. Al ver una persona y al meditar y al pensar cosas que no son, usted puede estar fornicando en su mente. Puede estar fornicando en su mente, en su corazón, aunque no haya tocado a esa persona. Recordemos que es importante. Creemos que es solamente estar, que una persona esté viviendo con otra y no estén casadas. No, es saber que la fornicación también puede ser el mal pensamiento. Que yo veo una hermana y de pronto yo comienzo a maquinar maquinaciones del mundo, maquinaciones malas que la palabra prohíbe, de pronto yo estoy fornicando. Y puedo también, si estoy casado y veo a otra mujer con ojos que no son, puedo estar adulterando. Ahora, es necesario que nosotros entendamos con qué propósito Dios dejó el matrimonio. Porque matrimonio no es pagar un abogado y ya me casa y estoy listo. No. Primera de Corintios nos habla en
en el capítulo 6, verso 18, dice, huid de la fornicación. ¿Qué quiere decir? Que la pureza sexual, por eso es, yo no sé, ¿verdad? Por ende, cada uno de ustedes, no sé qué pureza sexual tienen y no me quiero meter en ese punto, porque cada uno sabrá qué pureza sexual tiene. Pero yo creo que uno de los puntos principales en el camino es la pureza sexual, que es un parte del plan de Dios. Guardar la pureza no significa que el joven no tenga deseos, porque deseos siempre hay. Tentación siempre hay. Guardar la pureza significa aprender a someter esos deseos a la voluntad de Dios. Que si la carne me dice fornique, yo me sostengo y le pido a Dios fortaleza porque no puedo fornicar. Que si la carne me dice ve y adultera, me sostengo porque no puedo adulterar porque es parte de la voluntad de Dios. Al final, siempre lo importante o lo que siempre se ha dicho es que la pareja o la persona se guarde para el día del matrimonio. Entonces, es importante meditar eso. Yo personalmente, mi persona, y voy a ponerme como ejemplo porque no sé cómo está cada uno. Pero personalmente, siempre he tenido mucha autoridad sobre mí. Y esa autoridad solamente Cristo la da. Creo que no podemos perder. Todavía el que ha andado en el mundo, pues por ahí Cristo le podrá perdonar. Pero si se arrepiente de corazón, al final no es tanto lo que hacemos en el mundo porque venimos a Dios y Dios nos perdona, es a partir del momento que llegamos al conocimiento de la palabra, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida espiritual. Creo el hermano ministro de nuestra iglesia decía que de tales hermanos, tales matrimonios. De tal crecimiento del hermano, así serán sus matrimonios. Por ende, ¿qué es lo que él daba a entender? Que si el hermano era un hermano fiel, un hermano firme, un hermano que está constante, que un hermano que está valiente en el camino, y de pronto llega y se casa con una hermana que es valiente, que es esforzada, y se ve que en esos hermanos el fundamento principal es Cristo, ese matrimonio va a ser un matrimonio de Dios. Pero si no se ve crecimiento, ahí es donde va a estar el problema. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Alguno puede darle lectura. Segunda de Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia? Perdón, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Dice, no os unáis en yugo desiguales. Tenemos que entender que la fe siempre tiene que ser considerada al escoger una pareja. La atracción puede iniciar una relación, pero el carácter y la fe, los valores, el respeto, determinarán siempre si la relación puede mantenerse o no. Porque al final no es solamente por lo que yo siento, porque usted podrá sentir miles de cosas. El detalle es que no solamente tenemos que poner eso. Es que yo siento, es que yo creo, yo sé que no. Al final es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Porque si no es lo que Dios quiere, hermano, usted podrá querer, pero si no es,
Al final tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que muchos hogares se van al vacío? Porque fueron hogares en donde el fundamento no fue Cristo. Cuando un hogar está en Cristo y un matrimonio está en Cristo, ciertamente dice la Biblia que ese hogar va a ser como un hombre que fundó su casa sobre la roca. Vendrán los problemas, vendrán las luchas, vendrán las circunstancias, vendrán las situaciones difíciles, vendrá lo que venga, pero esa casa no se va a mover porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Si un matrimonio está fundado sobre la roca que es Cristo, puede venir lo que sea, pero ese matrimonio no se va a acabar. ¿Por qué? Porque Cristo sostiene el matrimonio. Tenemos que entender que a veces Jesucristo, tal vez nosotros queremos algo, pero Él dice, no, no es por ahí. Y decimos nosotros, pero ¿por qué, Señor? Nunca le diga al Señor por qué. Todo tiene un propósito. Y todo en esta vida es por algo. Dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quiero que entendamos otro punto y es que el amor bíblico no es solamente un sentimiento. Quiero que leamos lo que dice en Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 hasta el 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Dice que el amor, si alguno está apuntando, esas son las características del amor. Bíblicamente esas son las características del amor. El amor primeramente es paciente. El amor tiene que tener paciencia. A veces falta la paciencia, ¿verdad? Bueno, ahorita desconozco cuántos tienen mi papá de casado, pero tienen bastante ya. Y siempre va a venir la lucha, la prueba. Y usted le preguntará a cualquier persona que esté casada y le va a decir, hay quien que dice no se case, ¿verdad? Hay otros que le van a decir, no, ya, y siempre hay lucha, siempre hay pruebas, siempre hay circunstancias, pero hay que ser pacientes. Luego, el amor es bondadoso. El amor es bondadoso. Que si uno cayó en el sentido espiritual hablando, que si alguno está en cierta lucha, en cierta prueba, el otro viene bondadosamente y le ayuda. El amor no es envidioso. Hay matrimonios que no pueden ver que otro matrimonio prospere porque ya están envidiando. ¿Sabe? Y quiero que abramos un paréntesis ahí. Porque la caída de muchos hogares es la envidia. No parece, pero la caída y la destrucción de muchos hogares y de muchos matrimonios es la envidia. ¿Y qué es? ¿Y por qué será? De pronto el hogar de Josué comienza a caminar bien, comienza a prosperarse, Josué comienza a hacer por aquí, comienza a hacer por allá, Dios comienza a bendecirlo, pero por allá hay envidia. Y entonces el hogar va a ir declinando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el amor de Dios es que el amor no es envidioso. El amor no busca lo suyo. El amor nunca va a buscar lo suyo. El amor verdadero siempre va a buscar primeramente lo de Dios. Y siempre el amor verdadero en un matrimonio va a buscar
que la pareja se sienta cómoda en el sentido de que no se sienta excluida, de que no diga todo soy yo o todo es para mí. No, el apóstol Pablo dice que hay que buscar el bienestar para nosotros y siempre y cuando beneficie a los demás. Es importante saber que nuestros planes siempre y ahora no somos uno solo. Y ahora venimos a ser y tenemos que entender que cuando yo digo uno solo, es porque no le estoy diciendo el fundamento bíblico del matrimonio. Le estoy hablando que ya usted no tiene que pensar que usted es solo nada más. Usted es que ya ahora usted viene a estar con otra persona, pero ya esa persona y usted tienen que ser uno solo. O sea, que usted tiene que ver que lo que conviene para usted tiene que convenir para esa otra persona. Porque el amor no busca lo suyo propio. El amor no guarda rencor. Cuando en un matrimonio hay rencor, ese matrimonio va a ir decayendo poco a poco. Luego, el amor se goza en la verdad. Cuando en un matrimonio ya comienza la mentira, ya comienza a intervenir la palabra mentira, ahí es donde va a estar el problema. Porque si es un amor de Dios, siempre va a haber la verdad por delante. Siempre la verdad va a triunfar sobre la mentira. Es parte del matrimonio, es parte del amor de Dios. Y por último, el amor todo lo soporta. Pero quiero decirles que llega un momento en donde creo yo que interviene si hay pecado. Eso el amor no va a poder soportar. Creo que llega un momento en donde si hay problema de pecado en su pareja, ya usted va a tener que tomar una decisión bíblicamente hablándolo, porque dice la palabra que no podemos participar o no podemos someternos o ensuciarnos con pecado. Ciertamente hay que tener cuidado cómo estamos. El amor todo lo puede soportar, pero siempre y cuando estemos nosotros viendo lo que la palabra dice y lo que Jesucristo dejó escrito. La Biblia nos habla que nosotros tenemos que ser ciertamente de un mismo sentir y en un mismo parecer. A veces nosotros creemos que es matrimonio, es cualquier cosa, vuelvo y repito, pero matrimonio es una responsabilidad. Matrimonio conlleva una responsabilidad en donde usted tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer. Porque ya no va a ser algo de una semana, de un mes, de un año. Y ahora va a ser algo que va a ser para toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Tenemos que entender que primeramente para poder ser esa persona, para poder crecer, tenemos que crecer primeramente espiritualmente. Dios nos llama a que seamos entendidos, a que no nos desesperemos, a que no corramos, porque al final de la carrera solo el cansancio queda. Dios llama a que todo tiene que ser con orden. Yo creo que la palabra nos habla ya en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40, si no me equivoco. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Cómo tienen que hacerse las cosas? Decentemente y con orden. Porque donde hay orden, está Dios. Pero donde no hay orden, Dios nunca va a poder estar.
Si en un matrimonio no hay orden, tenga por seguro, hermano y hermana, en un matrimonio el fundamento tiene que ser principalmente Cristo. Usted podrá querer hacer muchas cosas, podrá querer manifestar demasiadas cosas de la cuenta, pero siempre tenemos que mantener algo claro. Quiero que leamos Josué capítulo 24, verso 15. Amén. Dice, Capítulo 24, verso 15. y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. En un matrimonio siempre Dios tiene que ser honrado. El matrimonio cristiano debe buscar que el hogar sea un lugar en donde Dios sea alabado, en donde Dios sea glorificado. La Biblia narra que Josué estaba predicando al pueblo y el pueblo quería desviarse. El pueblo venía apartándose. El pueblo ya no quería nada con Dios. Pero dice que Josué se levanta en medio del pueblo y le dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Que aunque las luchas vengan y azoten y meneen para acá y lleven para allá, siempre hay que servir al Señor. Siempre el matrimonio tiene que servir a Cristo. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, si Cristo siempre es alabado, Cristo va a tener control. Cristo va a tener siempre ese cuidado. Por eso la palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Es importante meditar algo. Y es que cuando una persona se va a casar, va ante la ley terrenal establecida por Dios, porque estudiando la palabra me doy cuenta que en el momento que la persona, yo creo que el matrimonio, pienso yo que el matrimonio no comienza, o el respeto no solamente comienza en el momento que usted se va a casar. Tiene que comenzar desde el principio. ¿Por qué? Porque si comienza bien desde el principio, al final va a terminar bien. Si Cristo viene siendo el fundamento desde el principio, Cristo va a terminar siendo el fundamento final. Es importante lo que dice Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Es importante lo que la palabra dice. Ahí en Hebreos dice, honroso sea en todos el hecho, ¿sin qué dice? Sin mancilla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la palabra dice el hecho sin mancilla, esa palabra, lecho sin mancilla, se está refiriendo a la pureza y a la fidelidad de una pareja en la vida matrimonial. La pureza y la fidelidad. Recordemos que la palabra dice y menciona la fidelidad como parte del amor de Dios.
Dice que aunque nosotros le seamos infieles a Él, dice que Él permanece fiel. Si en un hogar siempre es Cristo y la roca, el fundamento es Cristo, Él va a cuidar ese hogar. Tenemos que entender que más allá de todo, nosotros estamos aquí por un tiempo. Y en ese tiempo no sabemos cuántas luchas y cuántas pruebas pueden llegar. Pero es ahí donde hay que aprender a confiar en Dios. El apóstol Pablo dice allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero ¿cuándo? Cuando Cristo es el centro de todo. Entonces, hay que meditar. Efesios capítulo 5, verso 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Cada uno de vosotros, dice, ame también a su mujer como, no dice como a otra cosa, ¿verdad? Dice como a sí mismo. Y si usted se ama a sí mismo, usted no se va a estar haciendo maldad a usted mismo. Usted no se va a estar haciendo, no se va a estar, ¿cómo le puedo explicar? Tirándose palabras feas o torpes a usted mismo. Al contrario, usted trata de cuidarse. La Biblia dice que hay que considerar a la mujer como el vaso frágil. Y ahí dice que hay que amar como a sí mismo. Y dice, y la mujer respete a su marido. Claramente lo habla. El matrimonio conlleva respeto en ambos. No solo en uno ni en el otro, en los dos. Porque cuando hay respeto, hay todo. Pero cuando no se respetan, ahí es donde viene el problema. Porque es importante que entendamos que la Biblia nos manda amar a las mujeres, ¿verdad? El que tiene su esposa, amar a su esposa o el que está, ¿verdad? En unión libre o tiene su compañera, dice que tenemos que amar, Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay que amar sobre todo primero Cristo. Y cuando usted tiene su compañera, tiene que ser ella. Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia. Y si usted ve el amor de Cristo hacia la iglesia, es un amor puro. Porque la iglesia cae y Cristo le extiende la mano a la iglesia y la vuelve a levantar. La cuida, la protege, siempre está en control, siempre está pendiente, siempre está ahí al cuidado de la iglesia. La palabra amonesta y dice que así también tiene que ser el hombre en una vida matrimonial y la mujer en una vida matrimonial. Yo creo que Cristo es el modelo perfecto de un amor sacrificial, de un amor de sacrificio. El esposo está llamado a amar y cuidar, proteger y servir a su esposa. Hay matrimonios en donde el hombre está acostumbrado que la mujer haga todo. Hay matrimonios en donde el hombre está acostumbrado que la mujer tiene que ser la de todo. Cuando, bueno, la palabra dice que hay que servir. Cristo sirve a la iglesia sirve a Cristo. Es importante reconocer que en un matrimonio es 50 y 50. 50 el hombre, 50 la mujer y al final suman todo eso y va a un 100%. Que vendrán luchas, vendrán pruebas, pues eso nadie lo puede negar. Pero es importante perseverar.
es importante meditar. ¿Por qué? Porque es importante saber y entender que nosotros tenemos que meditar algo importante y saber que Cristo, si Cristo es el fundamento de tu hogar va a ser bendecido. ¿Sabes? Aunque la mujer no ha dado paz, aunque la mujer o el hombre no estén todavía, hay que seguir luchando. Hay que seguir perseverando. Hay que seguir orando. ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede manifestarse de cualquier manera. Porque ciertamente Él es bueno y Él es maravilloso. Y Él es importante meditar algo. Quiero buscar un versículo en 1 Corintios capítulo 7, verso 16. Paz. Porque 1 Corintios 7, ¿qué era? 16, sí, está bien. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Amén. Dice ahí, ¿qué sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? Le está hablando al matrimonio. Hoy Dios está hablando al matrimonio. Hoy Dios está hablando y está diciendo, tengan paciencia. Tengan paz. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Hay que esperar lo que Dios tenga que hacer. Porque dice, ¿qué sabes tu mujer si harás salvo a tu esposa? ¿O qué sabes tu hombre si harás salvo a tu mujer? Recordemos que en el varón es santificada la mujer y la mujer santificada en el varón. Recordemos que es importante saber que en esta vida no todo va a ser lindo. Siempre van a haber pruebas. Siempre van a ser luchas. Pero quiero que meditemos y es que nosotros no tenemos poder para cambiar. El único que tiene poder para cambiar se llama Jesucristo. Y Él es el que ve el corazón de cada uno. Es Él el que ve el corazón de cada hermano, de cada hermana. ¿Con cuánto lucha? ¿Con qué amor le sirve? Tal vez los dos no están, pero por lo menos hay uno que está sosteniendo. Hay uno que está luchando, hay uno que está perseverando. Y es ahí donde Dios va a bendecir. Es ahí donde Dios va a hacer algo. Pero muchas veces creemos que todo lo va a hacer Dios. Pero no todo lo hace Dios. A veces Dios tiene que ver un esfuerzo de nosotros. A veces Dios tiene que ver si verdaderamente estamos agarrados de la mano de Él. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. La Biblia dice que mejor es dos que uno. Porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y tal vez muchas veces caemos. O tal vez las parejas caen, pero lo importante es que va a haber uno ahí que lo levanta. Tal vez las parejas le dirán a uno, no, pero es que no luche, no siga. ¿Para qué va ahí? ¿Para qué usted está luchando en el camino? Nada está haciendo. Ponga su mirada en Cristo. Que un día aquella persona que dice, ¿para qué vas ahí? ¿Para qué estás ahí en esa iglesia? Un día va a ver usted que va a estar ahí con usted.
porque esta no es la palabra mía, ni es la palabra de nadie, esta es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios dice, eso Dios lo va a hacer. Y si Dios ha prometido restauración para hogares, Dios va a restaurar hogares. Si Dios ha prometido que va a levantar hogares, que va a levantar matrimonios de fortaleza, de bendición para las iglesias, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios, una de las cosas que está haciendo es restaurando hogares, restaurando todo. Quizás has pensado y has dicho, no, yo voy para el abogado porque voy a ir a divorciarme, pero hoy Dios te está hablando y hoy Dios te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas porque no eres tú el que hace las cosas, soy yo. Hoy Dios está hablando y yo no sé por qué, pero Dios hoy está diciendo, no se den por vencidos. No se den por vencidos. Atesoren, busquen, porque Dios tiene control. Porque antes de que clamaras, antes de que te arrodillaras, antes de que le pidieras a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, antes de que Dios te pusiera en este camino, ya Dios sabía de qué tenías necesidad, ya Dios sabía de qué venías pasando y Dios tiene control. Dios tiene todo autoridad para hacer cualquier cosa. Hoy Dios está poniendo sobre mí que te hable y te diga que no hay cosa que Él no pueda hacer. Se han acabado tus fuerzas y hoy Dios viene y sopla fuerzas sobre alguno. Yo no sé por qué Dios me está poniendo esto, pero yo creo que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios tiene que restaurarte. Creo que Dios tiene que levantarte. Pero dice Dios, acércate a mí. Acércate a mí y búscame. Acércate a mí, tira esa carga que hoy tienes, porque yo vengo a ti directamente y te hablo y te digo, no estás solo. Yo estoy contigo. La carga que hoy tienes, yo la tomo. La carga que hoy tú sientes, yo la tengo en mis manos. Pero es tiempo de que me busques. Es tiempo que me sirvas. Es tiempo que te sometas a mí, porque yo traigo restauración. Dios me da la palabra restauración. Dios me da la palabra restitución. Yo veo en el poder del Señor que Dios está restaurando. Dios te quebrantó. Dios te tocó. Dios está al control de todo. Hoy Dios me dice, no te vayas a negar al propósito que yo tengo para ti. Sabes, yo creo que Dios va a venir restaurando. Creo que Dios va a venir cambiando pensamientos. Creo que muchos han tenido pensamientos en donde han dicho, no, yo voy a tirar todo esto, ya yo no quiero seguir, y hoy Dios los está llamando. Hoy Dios los está levantando. Bendito el nombre de Jehová. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo no conozco a este varón que acaba de encender su cámara, por ende no sé quién es, pero Dios pone que la palabra es para ti, varón de Dios. Dios pone que esa palabra viene de lo alto directamente para ti. Sabes, tal vez te has sentido cansado, tal vez te has sentido que ya no puedes y hoy Dios te dice, esa carga que tú tienes, esa carga yo la tengo y estoy al control de lo que tú te estás pasando, porque estás pasando lucha, estás pasando pruebas. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce y Dios ha visto que has derramado lágrimas. Dios ha visto que te has sentido agobiado por los problemas y hoy Dios te dice, yo tomo todo en mis manos. Yo tengo control de tu vida. No estás solo. Dios está contigo, hombre de Dios. Sabes, a veces nos sentimos en pruebas, hermanos. A veces nos sentimos en luchas. Dios está para restaurar. Dios está para traer bendición, para traer restauración. Hay poder en Jesús. Sabes, hermanos, hay que seguir confiando. Hay que pedir a Dios que dé sabiduría a los jóvenes.
para que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones. Aquel que no ha arreglado su vida, hoy Dios le está hablando y le está diciendo, póngase papito a cuentas conmigo porque viene Jesucristo, hermano. Jesucristo viene pronto. Yo creo que no es mucho lo que el Señor va a tardar para venir. Y Jesucristo dice, venid y estad a cuentas conmigo. Hay que arreglar esas vidas con Cristo porque ciertamente Cristo viene pronto. Hay que orar por los matrimonios. Hay que orar por aquellos que están pensando en casarse, por aquellos que están pensando en formar hogares para que Dios les dé sabiduría. Y los que hogares que ya están y que han venido siendo azotados por el enemigo, confíen que Dios trae restauración. Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo y yo creo que el Señor está tocando. Creo que el Señor nos habló esta noche. Creo que el Señor siempre se place en buscar su rostro. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios habla? Dios quiere que esas personas le busquen, que esas personas le sirvan. Hay gente que dice, pero ¿cómo yo? Es que yo soy aquí, yo soy allá. El Señor no piensa como tú eres. El Señor lo que está esperando es que tú llegues. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene perdón para tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo, hermanos, que esta palabra es la palabra que Dios ha puesto, no puedo quitarle, no puedo ponerle. Y no sé si alguno tiene algún comentario. Gloria a Dios. Isaac. Sí, que Dios los bendiga. Estoy muy agradecido con Reinier y pues obviamente primeramente con Dios por este mensaje que nos ha traído. Siempre es de mucha bendición, ¿verdad? Yo me quedo con un punto que vimos en primera Corintios 13:5, creo que hablaba sobre el rencor. Muchas veces en los hogares, cuando hay problemas, las parejas no se perdonan de corazón, no se perdonan de verdad, y esos problemas van creciendo en silencio hasta poder llegar a destruir un hogar. Y la verdad es de mucho cuidado y también de mucha oración. Hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos dé la paciencia, que nos dé el amor para poder perdonar de verdad, para poder seguir adelante, para no guardar rencores, para poder prosperar. Y pues como decía Reinier, primeramente la base en nuestra vida tiene que ser Cristo y pues por ende en nuestra relación también. Y una vez que caminemos con Dios, todo se va a resolver. No estoy diciendo que no hayan pruebas, que no hayan luchas, que no hayan problemas, pero caminando con Dios todo es más fácil, tanto en la vida personal como en la vida matrimonial. Así es, Amén. amén. Gloria a Dios. Creo que la palabra fue bastante clara el día de hoy, bastante entendible y por eso le agradezco mucho al hermano Reinier. Claro, en el sentido de que el centro debe ser primero Cristo, porque Él es el único que cambia vidas, porque puede haber Amén. cosillas en cada persona que esté destruyendo la relación y solamente Cristo puede cambiar esas cosas, esos rencores, esas faltas de respeto y diferentes cosas que pueden estar matando un hogar, un matrimonio, una relación. Amén, así es. Bueno, No sé si algún otro tenga algo que aportar. Hermano José. sí, yo quería aportar ahí un poquito, ¿verdad? Sí, la palabra es clara, ¿verdad? Y el diablo siempre viene trabajando también, ¿verdad? El diablo trabaja para destruir los hogares, él vino a eso y muchas veces nosotros como cristianos le damos esa cabida al diablo, ¿verdad? Para que el diablo haga lo que él quiere, ¿verdad? Y no hay que darle ese gusto. Nosotros como cristianos tenemos que poner la mirada en Cristo, ¿verdad? Y tratar de, bueno, en mi caso, que yo busco de Dios y que intento agradarle a Dios cada vez más, yo ser ejemplo también para mi esposa, para mi hogar, de que yo pueda darle siempre a ella ese ejemplo, ¿verdad? Para que ella busque de Dios o por lo menos entienda cuál es la necesidad que yo tengo como cristiano de buscar de Dios, ¿verdad? No lo hago tal vez por miedo al lago de fuego, lo hago por amor, ¿verdad? Por amor a Amén. Cristo. Entonces, muy, muy, muy agradecido con Dios, ¿verdad? Por este consejito que nos dieron el día de hoy, ¿verdad? Todos, siento que es algo para los que tenemos un matrimonio, ¿verdad? Es algo bastante bonito escuchar, ¿verdad? Que Dios nos tiene de la mano, que Dios no nos suelta, ¿verdad? Porque es muy duro,
Hay muchas situaciones, muchas pruebas son muy difíciles y solo con la mano de Dios, ¿verdad? Solo con la mano de Dios podemos superarlas. Amén, así Sí, es. amén. Yo también quería agregar que bueno, ese consejo pues se siente muy bonito para los que ya nosotros estamos en pareja, pero pues también es muy útil para los que no lo están. Es muy útil, pues todos aquí estamos grandes, todos hemos visto casos, ya sean nuestros padres, de nuestros amigos, de matrimonios, tanto positivos como no tan positivos. Y bueno, pues nosotros tenemos el ejemplo más grande, que es el de nuestros papás, que siempre, bueno, desde que yo nací y tengo uso de memoria, ellos han estado en el camino y siempre ha sido todo, no voy a decir color de rosa, pero Dios los ha sacado adelante, es un gran ejemplo, ¿verdad? Pues estoy consciente de eso y también lo doy como testimonio. Pues los que conocen a mis papás saben que Dios ha sido muy bueno con ellos y los ha ayudado en todo momento y son un matrimonio muy, muy ejemplar. Y sí, pues como les estaba diciendo, es un consejo para todos nosotros y los que no están en pareja, pues nunca es tarde para guardarse, para guardar su corazón, para guardar su cuerpo, para esa persona indicada que Dios tiene para ustedes. Este, siempre es importante pues establecer la base que es Cristo y de ahí en adelante pues las demás cosas vendrán por añadidura. Amén, Amén. amén, amén. Así es. Creo que Dios es bueno y que Dios nos habla cuando tiene que hablarnos. Amén. Creo que no hay duda de eso, no hay duda de eso. Eh, Me gustaría saber cómo se llama el muchacho que está aquí abajo, que veo la cámara encendida. Pablo. Pablo, mucho gusto. Pablo, mucho gusto. Qué bueno, ¿verdad? Poder ver caras nuevas en el grupo y ver cómo Dios trabaja de una o de otra manera. Me gustaría decir ciertamente porque yo creo que lo que Dios pone en nuestro corazón y lo que Dios habla, ¿verdad? Creo que verdaderamente es Dios que nos habla. Creo que verdaderamente es Él el que pone palabra. Por eso, cuando vamos a iniciar, siempre hay que ponerse en la mano de Dios. Que Dios sea el que hable, que Dios sea el que nos llene de su presencia y nos dé la dirección para poder buscar, para poder servir y para poder bendecir el nombre del Señor. Creo que Dios se pasa de bueno, Dios se pasa de bueno. Creo que, bueno, creo que Dios ha hablado en esta noche. No sé si yo me equivoco, no sé si me estaré equivocando, pero si me equivoco, que alguien me rectifique, pero creo que no soy yo, es la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios irrumpe en algún lugar, en algún punto, y de alguna manera Dios siempre nos habla, ¿verdad? Permiso, no, definitivamente, bueno, quisiera aportar que pues sí sentí bastante identificado con lo que estaba pues hablando y básicamente pues le daría la razón. Sentí que pues sí era un mensaje que era muy directo para mí, entonces diría que mi parte no está equivocado y que me habló de una manera que realmente ocupaba que me hablara. Es como si le hubiese pedido un consejo, básicamente me lo hubiese dado instantáneamente. Entonces, definitivamente que siento que bastante satisfecho y bastante agradecido con Dios que tiene sus maneras de comunicarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, es el Señor, muchachos. Dios siempre, No, Él nos habla, ¿verdad? yo quería agregar que a veces de repente las pruebas que pasamos como pareja o, bueno, igual pueden ser personales, pero digamos que los problemas que se vienen el día a día o tal vez lo que más nos choque o lo que tal vez no podamos aceptar o lo que nos cuesta entender, son en realidad oportunidades que Dios nos da para poder fortalecer la mente. A veces no queremos verlo de esa manera, pero en realidad es como para
de sacar el verdadero carácter de uno, ¿verdad? Qué tanto nos podemos quebrar por alguna situación, ¿verdad? O qué tanto lo podemos buscar a Él en una situación así, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que, como dice la palabra, hay que darle gracias a Dios en todo, hasta en los momentos de bonanza, los momentos tuanis, los momentos gachos. Es un momento donde estamos sacando el verdadero carácter, ¿verdad? Y es el fuego, es el taller del maestro, ¿verdad? Ese es el momento donde nos estamos formando. O Dios nos quiebra, sí, porque somos de barro. O sea, es como, Y amén. y de repente nosotros no podemos pensar siendo vasijas de barro y decirle al alfarero, hágame de tal forma. O sea, no somos más inteligentes que él como para enojarnos por alguna decisión que de repente no la entendemos o por alguna cuestión o algún problema que no podemos entender. Entonces es como una manera de ensayarnos. Siempre lo he visto de este punto de vista. Dios nos da, bueno, no sé en qué parte sale, pero Pablo dice que nuestra vida es efímera en comparación a la vida eterna. En realidad, 70, 80 años no es absolutamente nada en comparación a lo que vamos a vivir con Dios, ¿verdad? Que es eterno. Yo siempre lo comparo con que Dios nos da esta oportunidad de vida. No sé cuántos años vamos a vivir, solo Él lo tiene contemplado. Pero lo que tengamos de vivir aquí, que sea una verdadera práctica para lo que va a pasar del otro lado del sol. El trabajo que tenemos, honrarlo y hacerlo de tal manera como que si nuestro jefe es Dios. Igual con la familia y demás. Pero al punto que quiero llegar es que hay que agradecer a Dios en los momentos feos y gachos, porque en esos momentos donde nosotros estamos siendo formados y no podemos ser más inteligentes que nuestro creador, el que sostiene el universo. Quería decir eso nada más, pura vida. Correcto. Amén. Perfecto. Así es como me dice, ¿verdad? El hermano, es importante meditar que la Biblia dice que somos barro en manos de alfarero, ¿verdad? Como dice él, no es el barro quien le dice al alfarero, hágame así, hágame. No, es el alfarero quien tiene todo el control en el barro y él hace lo que él quiere hacer. Por eso la Biblia dice que en esta vida todo tiene un propósito y todo obra para bien cuando Cristo está en nosotros. Cuando nosotros hemos decidido a estar con Cristo, a estar agarrados de la mano de Él, ahí va a tener un propósito. Pero cuando estamos absolutamente apartados de Dios, ahí es donde va a costar un poco, porque ahí es donde vienen las luchas, las pruebas, y a muchos los hacen desmayar y decaer. Pero luego viene Cristo con una palabra y le restaura. Porque dice que ¿quién es Jehová para dejar caído al justo? Dice. O sea, el Señor juntamente el justo cae y Él lo vuelve a levantar. Al final no es cuántas veces caemos, porque caemos muchas veces, pero hemos decidido quedarnos ahí tirados o hemos decidido levantarnos. Porque al final no es cuántas veces caíste, es cuántas veces te has levantado. Entonces siempre es importante meditar y creer que Dios tiene control y que Dios tiene todo para hacer todo. Dios es bueno y Dios es maravilloso y Dios se agrada de lo que hacemos. Dios se agrada de lo que su pueblo hace, de lo que su pueblo dice. Creo que hoy es una noche especial. Hoy ha sido una noche de mucha bendición. Hoy ha sido una noche en donde he podido sentir la presencia de Dios, en donde Dios ciertamente ha hablado, no solamente a ustedes, a mí también, porque Dios cuando nos habla a todos y Él quiere que crezcamos. Creo que ese es el fundamento claro y firme de Dios, que Él quiere que podamos crecer. Hay un canto que dice, tu fidelidad
es grande. Yo creo que la fidelidad de Dios es demasiado grande. Dios siempre permanece fiel. Dios siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para capacitarnos para toda buena obra, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, si tal vez ahí en el lugar que cada uno esté, porque si encendemos los micrófonos, probablemente nos vamos a estropear mucho. Ujú. Pero yo quiero hacer algo diferente hoy para terminar. Cada uno, ahí donde está, busque ese canto, tu fidelidad. Y cada uno ahí donde está, entónelo. Y luego oramos. Yo voy a dirigir el canto y cada uno donde está va a entonarlo como pueda. Recuerde que hay que hacer las cosas para Dios. Ese canto se llama Tu fidelidad es grande. Creo que ese canto es de Marcos Witt. Entonces, juntamente cuando vayamos terminando el canto, vamos a orar. Vamos a orar por la vida de cada uno. Vamos a orar por los hogares de cada uno, para que Dios les fortalezca y para que Dios nos ayude a permanecer firme hasta el final. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha fluido el audio? ¿O se corta? ¿Se escucha bien, Isaac? Perfecto. Ok. Vamos a ver. Ese canto se llama Tu fidelidad. Cada uno entónelo a donde está, yo los veo. Dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Padre eterno, tú que vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. A ti clama nuestra alma en esta noche, Señor, y te pedimos, Padre amado, así como hemos venido en esta noche a ponerte este estudio en tus manos, Dios. Ahora venimos a ti a pedirte que tú ministres cada corazón, que tú ministres cada vida, Señor. Padre, la gloria, mira al cansado, Señor. Mira al que ha sentido que ya no puede, Dios, y extiéndele tu mano. Dale la fortaleza, dale el poder para que puedan vencer, Señor. Oramos por aquellos matrimonios que están siendo azotados, que están siendo pasados por fuego, para que tú ministres y para que tú restaures, Señor. Tú has prometido restauración en la iglesia, tú has prometido restauración en tu pueblo. Creemos en tu palabra, Dios. Creemos que tú vienes restaurando, que tú has venido para traer, Dios mío, restauración a las vidas, Padre. Oramos para que tú seas glorificándote, Señor. Padre amado, pedimos que tú seas, Padre de la gloria, llenando a tu pueblo de tu gloria, llenando a tu pueblo de tu grandeza, Dios. Oramos para que tú seas bendiciendo
a todos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Padre. Si hay alguno que necesita en algún momento aceptarte, si hay alguno que necesita, Dios, reconciliar contigo, Padre, te pedimos que tú seas quien bendigas y quien prospere a cada uno, Señor. Que en su boca esté, Padre, la gloria que necesita reconciliar, que necesita aceptar, porque tú estás llamando, porque tú eres el que traes vida eterna para el ser humano y tú tienes control, pero cuando nos ponemos verdaderamente a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús, bendiga a cada uno de mis hermanos. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.